No, está bien, está bien. Bien, en honor a los tiempos establecidos vamos a dar inicio a esta actividad. Muy buenas tardes. ¿Alcanzaron a almorzar algo, cierto? ¿Comieron algo? Sí. ¿O pasaron todo al stand de los fideos? También sirvió harto. Les voy a recordar nuevamente a quienes llegaron con posterioridad, por favor, tengan la amabilidad de poner sus teléfonos en silencio o en modo avión o apagado. Cualquiera de las tres opciones sirve, menos el audio. Tiende a desconcentrar un poco. Nos quedan espacios disponibles aún abajo, por si acaso. Si alguien desea estar un poquito más cómodo, puede bajar. Bien, vamos a dar inicio a esta actividad. Ya de partida me imagino que alguien debe estar preguntándose, yo no me inscribí en esto. Porque el título dice, ¿cómo mejorar los procesos de compras públicas? Y resulta que usted se inscribió en buenas prácticas y jurisprudencia. Sin embargo, yo dije no. Usted me va a decir, ¿cómo? O sea, no voy a hablar primero de buenas prácticas, porque antes de hablar de buenas prácticas tengo que hablar de cómo mejorar los procesos de compra para realizar buenas prácticas y llegar, obviamente, a un estado de satisfacción superior y, obviamente, de menos dolores de cabeza. Por lo tanto, dije, vamos a partir viendo situaciones que están ocurriendo actualmente. Perdón. Hoy me acompaña, entre paréntesis, Karina Wilhelm. Ella es una de nuestros asesores jurídicos de la Dirección de Compra. Me va a acompañar en el set de preguntas, porque vamos a dejar las preguntas para el final, ¿les parece? Entonces, ella nos va a apoyar bastante en el área jurídica, donde sabemos que siempre ustedes tienen algunas inquietudes. Así que cuenten con ella. Bien, vamos a ver causas recurrentes de reclamo. Antes de llegar, ¿y por qué tenemos que hacer buenas prácticas? Primeramente, para minimizar esto. Y usted me va a decir, ¿qué cosa? Esto que le voy a dar a conocer ahora. Pago no oportuno. 43% de los reclamos va hacia el pago no oportuno. Otro, 16. Ese otro son cualquier otro tipo de reclamo que no tenga que ver con la falta de justificación de los actos, es decir, adjudicación desierta o rechazo de las ofertas, un 11%. Usted me va a decir, no se ve mucho el color, la verdad que no quise que se viera tanto, porque imagínate que eso igual es complicado. Falta de igualdad de los oferentes y no discriminación, 10% de reclamos. Criterios de evaluación mal definidos o mal aplicados, 9%. No adjudicado en sistema, 5%. Incumplimiento de bases de licitación, 5%. Irregularidad, un 1%. Por lo menos ahí bajamos harto. Entonces hay que rescatar las cosas positivas. Sin embargo, si vemos ese abanico, ese gráfico, es un tema preocupante. Y ahí decimos, parece que estamos fallando en las prácticas, ¿o no? Tenemos algunos ciertos grados de irregularidades que tenemos que ir mejorando e ir cambiando. Y es un tema no menor. Por eso dije, yo no puedo hablar de buenas prácticas sin antes ver algunas situaciones cotidianas basadas en esta misma gráfica. Usted me va a decir, ¿por qué? Ya mencionamos problemas con criterios de evaluación. Tenemos problemas de transparencia y publicidad, libre concurrencia, la no formalización, sujeción estricta a las bases. Uno de los principios fundamentales de los procedimientos de contratación es la sujeción estricta a las bases. Igualdad ante las bases y no discriminación arbitraria. Vamos a ver varias situaciones de esto. Primeramente, veamos qué pasa con los criterios de evaluación. Recordar qué es lo que ocurre. Tenemos criterios de evaluación mal definidos. Constantemente, y esto siempre lo he señalado, o sea, lamentablemente, y digo lamentablemente, semestre a semestre tengo nuevos ejemplos que presento en los cursos de malla básica.
Y digo lamentablemente porque para mí sería un agrado llegar a una capacitación y decir, traje los mismos ejemplos del año pasado o del semestre anterior, porque no hay casos nuevos. Sin embargo, tengo casos nuevos, todos los semestres. ¿Y eso por qué? Porque la definición de los criterios de evaluación no es clara, no es cuantificable, no es medible. ¿Ya? Entonces, eso genera dificultades enormes. Ausencia de criterios de evaluación medibles, criterios mal aplicados, sin cláusulas de resolución de empate. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado de poner cláusulas de resolución de empate en las bases de licitación? Y es una buena práctica. Por acá me dicen 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Usan los mismos criterios de evaluación? Porque ¿cómo voy a hacer desempate en base a qué? ¿Caricello? ¿Ah? Tengo que utilizar los criterios de evaluación que ya evalué. Y del de mayor ponderación al de menor ponderación. No quedarme con un solo criterio de desempate. Si tengo 5 criterios de evaluación, puedo poner los 5 como criterios de desempate. No quedarme solamente con uno. ¿Qué pasa si empatan en ese uno? ¿Le adjudica la mitad a cada uno? No se puede, ¿cierto? Y ahí viene el problema. Por eso es una problemática no menor, la clara definición. Y mire qué es lo que pasa. Acá tenemos un ejemplo. Precio 40, calidad técnica 60. Si usted ve la observación ahí, mire la metodología. Precio, la oferta más económica. Calidad técnica, que cumpla con las especificaciones técnicas. Eso es una clara definición. ¿De qué manera usted le entrega puntaje? ¿Ah? Usted me dice, sí, pero es que a la oferta más económica, 40%. Muy bien. ¿Y los demás oferentes? Supongo yo que 0. Pero estoy suponiendo. ¿Y qué pasaría si uno me reclama y me dice, no, pues yo corresponde el 39%, porque el 40% es el más económico? Yo después me correspondería a mí el 39%. ¿Está definido? No. ¿Está claro? No. Que cumpla con las especificaciones técnicas. ¿Definidas dónde? Por eso no es llegar y hablar de buenas prácticas. ¿Se da cuenta? Por eso digo yo, tenemos que ir mejorando. ¿Cuáles son esas especificaciones técnicas? No están definidas. Por último, poner ver anexo o ver anexo 3.1, si es que está en el anexo 3.1 de las bases. Y preocuparse también de que haya coincidencia de en qué punto de las bases está. Porque también hemos visto algunos donde hace referencia, vea el anexo, el 3.5, y tú te vas a las bases de la licitación, ves el 3.5 y no habla de criterios de evaluación. Entonces, ¿de qué manera puede evaluar? ¿Cuántas debe cumplir la oferta para obtener el máximo puntaje? ¿Cuánto puntaje obtendrá la oferta que presente la mitad de estas especificaciones, o cuando una oferta obtendrá 0 puntos? O sea, tiene que estar clarificado. Por eso hablamos de cuantificar. Y por favor, no voy a decir si alguien de aquí lo ha hecho, ni voy a pedir que levante la mano, tampoco voy a preguntar, pero ya no queremos encontrarnos con situaciones donde el desempate quedará a criterio de la entidad. Será el que considere más conveniente la entidad. ¿En base a qué? ¿Ya? Nunca más. Evite ese tipo de errores. Tenemos más. ¿Se acuerdan que yo les dije, ojalá no tuviera, pero siempre hay? Se indica el mecanismo de asignación de puntajes poco objetiva que queda a criterio de cada evaluador. Calidad de características técnicas de las especies e insumos contempladas en la oferta. Garantías asociadas a las especies y servicios ofertados. Experiencia comprobada de proponente en especies similares características. La tabla de calificación dice 10,
muy bueno, 7 suficiente, 3 insuficiente, 0 deficiente. Usted me dice, eso es cuantificable. ¿Pero qué es muy bueno? No, 10. ¿Pero cómo llega al 10? O a la inversa, ¿cómo llega el muy bueno para asignarle el 10? ¿O qué tiene que cumplir para ser por lo menos suficiente? Es que le dije ahí que para suficiente 3. No, miento, 7. Sí, está bien, pero ¿cómo llega al 7? Nuevamente una dificultad. ¿Ya? ¿Qué me dice la normativa? ¿O qué jurisprudencia podemos encontrar? La siguiente, para que vean a modo de ejemplo. Los órganos de la administración del Estado pueden considerar en las bases de los procedimientos concursales a que convoquen cualquier criterio objetivo de evaluación de las propuestas que sea necesario, cualquiera, que sea necesario, a fin de determinar la oferta más ventajosa, porque eso es lo otro que tenemos que buscar, lo más ventajoso, lo más conveniente y no necesariamente lo más económico. Todavía nos encontramos bases de licitación donde el criterio precio está por sobre el 60%. ¿Ya? No puede afectarse el principio de igualdad de los oferentes que rige a todo procedimiento licitatorio. Además me dice que se debe mantener y garantizar una igualdad jurídica de los participantes para el ejercicio de los derechos de que son titulares, lo que se alcanza por medio de la actuación imparcial de parte de la administración. Y usted me dice, ¿y todo eso qué hace mención? Cuantificar, poder medir, no poder decir muy bueno, bueno, suficiente, deficiente, o si va a asignar aquello a una lista de cotejo, o sea, tiene que haber algo que fue evaluado para poder asignar ese puntaje, no tiene que quedar a una ciencia, no sé, inexacta, ¿eh? O que pueda generar más de una interpretación, como es lo que hemos visto. ¿Qué pasa con la transparencia y publicidad? Quieran o no, hoy por hoy, la gente sí se está interiorizando más sobre estas temáticas. ¿Ah? Tenemos ciudadanos que están haciendo denuncia por irregularidades. Eso usted lo sabe, ¿no? O sea, ya ni siquiera un proveedor, porque antes uno decía, los proveedores que reclaman. No, ahora tenemos ciudadanos que reclaman. ¿Por qué? Porque se preocupan de esto también. ¿Ya? Los organismos públicos regidos por la ley deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, realizar todos los procedimientos a través del portal. ¿Qué me infringe esto? Aceptar ofertas o parte de ellas por medio de distinto que no sea mercado público. Por un medio distinto que no sea mercado público. ¿Cuántos de ustedes tienen o realizan tratos directos? Levanten la mano, sin miedo. Ya. ¿Cuántos de ustedes, de esos que levantaron la mano, tienen la correcta fundamentación para el trato directo? Ya, yo les voy a creer. ¿Nunca han recibido un reclamo por trato directo? ¡Qué bueno! ¿Ya? Sin embargo, ¿qué pasa con el trato directo? ¿Qué elude? Elude la propuesta pública. Cuando usted realiza un trato directo, elude la propuesta pública y al eludir la propuesta pública se genera y empieza el tema de la duda. ¿Ah? ¿Por qué habrá hecho trato directo? En Valparaíso, bueno, tuvimos claramente el porqué. En Iquique y en Arica también, ¿cierto? Emergencia, urgencia, imprevisto, porque hubo situaciones de alto riesgo, ¿cierto?, que implicaron realizar dicha causal y utilizar dicha causal. ¿Ah? Sin embargo, hay otros donde la fundamentación es poco clara y obviamente transgrede y produce este margen de duda. Así que hay que tener cuidado. No informar la contratación de bienes y servicios, además en el sitio de transparencia. ¿Y eso por qué? Porque usted me va a decir, ¿por qué hay que informarla? Porque usted sabe que hay compras que están excluidas del sistema, ¿o no? Por ejemplo, los montos inferiores a 3 UTM, ¿ah? Las de gastos de representación, que independiente de que estén excluidas, también se pueden formalizar su adquisición a través del portal
vía causal de trato directo. Sin embargo, está la posibilidad de hacerlo por fuera. Todas esas compras que no quedan interpretadas en mercado público deben ser informadas a través de transparencia. ¿Lo hacen? ¿Todos lo hacen? Pobrecito, ¿eh? Pobre que descubra alguno que no lo haga. La oferta técnica, una vez examinada, constituye información esencialmente pública, que todos los antecedentes vinculados a las licitaciones públicas están sujetas a un escrutinio público mayor para que la ciudadanía pueda constatar que la adjudicación fue hecha al mejor oferente. ¿Esto qué me quiere decir? Que una vez que usted hace la etapa de la apertura, ¿cierto?, el acceso a la información es prácticamente total. Y me permite efectivamente poder profundizar, indagar, y yo, ciudadano, poder revisar si efectivamente usted adjudicó como correspondía o no, según los criterios de evaluación que usted estableció y las formas de evaluar. ¿Ya? ¿Se da cuenta que es importante? Libre concurrencia. ¿Quién lo infringe? Las prórrogas automáticas de contrato por montos superiores a 1000 UTM. Todavía tenemos en el sistema, y hemos detectado en el sistema, contrataciones o base a licitaciones por montos superiores a 1000 UTM, cuya renovación es automática. Eso va atenta, digamos, en contra de todo lo que estipula la normativa y además disminuye la cantidad de posibles oferentes a futuro. Ah, usted me va a decir, pero sobre 1000 UTM. Sí, pero si le estamos diciendo que sobre 1000 no lo haga, tampoco lo hagan bajo 1000. ¿Ya? ¿Es conveniente hacer renovación y poder renovar un contrato? Sí, pero usted estipula el tiempo de renovación. Hace un contrato por un año, renovable por otro periodo de igual tiempo. Pero no automático. ¿De qué manera le pone término a un contrato automático? A una renovación automática. Tiene que haber como un acuerdo de ambas partes. Yo, proveedor, tengo una licitación adjudicada por sobre 5000 UTM con renovación automática, ¿voy a querer terminarlo? ¿Ve? Por eso tenemos que tener cuidado. Ojo, garantías desproporcionadas. No me lo van a creer. Pero usted sabe que la normativa me dice que la garantía de fiel cumplimiento debe ser un monto entre un 5 y un 30% del monto total de la contratación, a menos que, ¿cierto?, se produzca una diferencia muy grande, y si yo, hay una causal que me puede permitir pedir una mayor en caso de. Pero una cuestión así como muy fundamental. Sin embargo, es entre un 5 y un 30. ¿Saben lo que es detectar un proceso licitatorio de una municipalidad donde la garantía de seriedad de la oferta, 7,5 millones. Garantía de fiel cumplimiento, 7,5 millones. La contratación, 40 millones. Usted me va a decir, sí, está dentro del margen. Oye, ¿cuántas ofertas cree que tuvo con esa garantía de seriedad de la oferta? Usted me va a decir, sí, es que estaba resguardándose ese municipio porque para que las garantías, para que la oferta fuera seria. Sí, ya, ok, puede que te la compre, ya, pero dime, ¿qué margen de oferentes voy a tener? ¿Y qué va a decir la opinión pública? ¿Qué va a decir la ciudadanía? Ah, eso está arreglado, eso está dirigido. ¿Sí o no? ¿Ve? Y puede que no sea así. ¿Pero por qué? Como la garantía es desproporcionada, es muy elevada para el monto de contratación, obviamente me está generando ese ruido en el ambiente. Lo que me está diciendo que usted no está haciendo una buena práctica. Licitación de este año, por si acaso, primer semestre, primer trimestre, de hecho. Exigir experiencia para participar. Fíjese que no solamente es exigir experiencia, yo puedo evaluar la experiencia, sí, puede ser uno de mis criterios de evaluación fundamental, pero yo no puedo decir que para ofertar debe tener experiencia. No puedo decir que para ofertar debe ser de la comuna o de la región. No puedo decir que para ofertar tiene que estar registrado en Chile Proveedores. Hoy en la mañana, si no me creen, le puedo mostrar el correo, me escribió un proveedor
tengo problemas para registrarme en Chile Proveedores y la licitación cierra mañana. ¿Qué hago? ¿En qué parte de la normativa dice que tiene que estar registrado en Chile Proveedores para ofertar? Al adjudicado le podremos exigir, ¿cierto?, que esté en Chile Proveedores. Sin embargo, al que está ofertando, no. Invalidar actos por errores no esenciales. Y usted me va a decir, ¿y qué error no esencial? ¿A cuánto no le ha pasado que un proveedor te manda todos los antecedentes en antecedentes administrativos? Que usted pone antecedentes administrativos, antecedentes técnicos, antecedentes económicos, y le mandan todo en uno solo. ¿Le ha ocurrido, no? Y nos falta el que dice, lo vamos a dejar fuera porque no venían los antecedentes. Pero si te mandó todos los datos, sí, pero no los mandó donde correspondían. ¿Ya? No se reste esa posibilidad. Cuidado con los pop-ups, las ventanas emergentes. ¿Cuántos han actualizado el Internet Explorer a la versión 11? El navegador Internet Explorer, ¿están trabajando actualmente con cuál? ¿Con el 9, con el 10 o con el 11? Con el 10, otros con el 11, vuelvan al 9. Vuelvan al 9. Porque todavía hay problemas de compatibilidad con el 11, por si acaso. Así que para que no tenga dificultad, vuelva al 9. ¿Ya? ¿Por qué? Y usted me dice, ¿por qué? Porque aunque usted no lo crea, hay errores pequeños donde efectivamente el usuario no habilita las ventanas emergentes y como no puede habilitar las ventanas emergentes, no puede descargar los archivos anexos. Y como no puede descargar los archivos anexos, no los puede ver. ¿Y qué dice? Invalidado o inadmisible. ¿Pero es problema del proveedor que no pueda usted ver el archivo anexo? ¿Ya? ¿La culpa es de Chile Compra? Sí, siempre tenemos la culpa nosotros, es verdad. Estoy acostumbrado ya. Cláusula de discriminación arbitraria. Ejemplo, no podrán participar en la presente licitación aquellos oferentes que mantengan juicios pendientes con esta entidad. Falso. Es que están en juicio con nosotros y ¿en qué parte de la normativa dice que por estar en juicio con usted no puede ofertar? Es que puede ser sancionado por prácticas antisindicales. ¿Puede ser o está sancionado? Porque si está sancionado no puede. Ahora, si está en un juicio conmigo, bueno, mala suerte, pero el tipo tiene derecho a ofertar. ¿Ya? Puede hacerlo. Solo podrán participar aquellos oferentes que puedan demostrar a lo menos 5 años de experiencia en la prestación del servicio. Eso yo lo puedo evaluar, pero no lo puedo poner requisito para ofertar. La entidad se reserva el derecho a adjudicar al oferente que resulte más conveniente a los intereses de esta institución, aunque no obtenga la mayor evaluación producto de la aplicación de los criterios de evaluación. Yo sé, concuerdo con usted, da risa porque es absurdo. O sea, yo estoy estableciendo los criterios de evaluación, yo estoy dándole el puntaje, le estoy asignando la ponderación. Sin embargo, te digo que si no me gusta que tú hayas sido elegido, yo no te voy a elegir. O sea, sin palabras. Obviamente ninguno de esos ejemplos es un buen ejemplo. Veamos la jurisprudencia. Las inhabilidades para participar en la licitación deben limitarse a las establecidas en el artículo 4 de la ley. Y estas son no restringir, recordemos, ¿cierto?, que ¿cuál es la única inhabilidad dentro del artículo 4? Estar condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, de los cuales efectivamente uno cayó el año pasado sancionado por esa, por los derechos fundamentales del trabajador, va uno. Por prácticas sindicales, varios, muchos. ¿Ya? No restringir licitaciones solo a personas jurídicas.
Personas naturales también pueden participar y recuerde que estamos incentivando la participación de las pequeñas y medianas empresas también. No pida, vuelvo a repetir por favor, y esto que le quede claro, garantías muy elevadas tampoco, porque también restringe la participación. El otro día teníamos una discusión en el foro LinkedIn. Yo no sé cuántos de aquí participan en LinkedIn. ¿Ah? Inscríbanse. ¿Ah? Tenemos un grupo súper bueno ahí, aparecen debates muy interesantes que les ayudan a su crecimiento. Pero estábamos debatiendo el otro día sobre garantías. Tema súper, súper bueno. No impedir participación exigiendo determinada experiencia. No procede extender impedimento a sociedad producto de una fusión. ¿Ah? Y esto también, aunque usted no lo crea, fíjese que en el curso municipios principalmente lo tenemos estipulado, que es un curso nuevo que se va a iniciar pronto. El consejo determina dejar fuera a un oferente porque éste estaba sancionado por prácticas antisindicales. Sin embargo, él como persona natural estaba sancionado, pero el RUT que estaba ofertando era de la empresa. Otro RUT. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Recuerde que RUT distinto es otra persona y en ese caso era una persona jurídica. No formalización. Tratemos el proceso con sencillez, con eficacia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pidiendo aquella documentación estrictamente necesaria para evaluar la oferta. Todavía es posible ver licitaciones donde piden información y usted me va a decir, ¿y para qué la piden? Está acostumbrado nomás. Pero ¿y esa información la va a ocupar para evaluar algo? No. ¿Y por qué la pide? Por pedirla. ¿Y por qué? Porque es así, el que no la presenta no puede ofertar. Mira. Entonces, deberá abstenerse de exigir en las licitaciones a que convoque, ¿cierto?, la presentación o retiro de documentos en soporte papel. Ya, restringamos eso. ¿Qué podemos recibir todavía en soporte papel? La boleta, el valevista, ¿cierto? Promovemos bastante también la póliza de seguro electrónica que entrega HDI. Nosotros lo promovemos bastante. Tiene un costo de 2.5 unidades de fomento para el proveedor, pero te cubre hasta 100 unidades de fomento. La garantía de seriedad de la oferta. ¿Ya? Promuévanla también, sobre todo para aquellos proveedores pequeños, ¿cierto? Personas naturales que deseen participar, donde la garantía llegue a hasta 100 unidades de fomento, que puedan presentar esa garantía o esa póliza de seguro electrónica. Pagan 2.5, esos son alrededor de 60.000 pesos. Le cubre bastante, ¿cierto? Y el monto es pequeño. Nos resulta procedente la exigencia de presentar declaraciones juradas notariales. Cuidado. No, es que me interesa un certificado notarial. ¿Para qué? ¿Es realmente necesario? ¿Lo va a utilizar en alguna etapa de la evaluación? ¿En alguna parte de la acreditación de antecedentes, ¿cierto?, del proveedor? No, entonces no lo pida. No toda omisión debiera necesariamente conducir a la exclusión de una oferta del proceso de licitación. Recuerde, tratemos de no pedir antecedentes más allá de la cuenta. El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que exijan sean aquellas indispensables para dejar constancia indubitada, ¿cierto?, de lo actuado y evitar perjuicio de particulares. No generemos una diferencia innecesaria. Sujeción estricta a las bases. Por favor, cuando hablamos de sujeción estricta a las bases, hablamos de apegarnos puntualmente a lo que dejamos ahí establecido. ¿Yo puedo modificar las bases mientras están publicadas? Pero tiene que ir acompañada de una resolución o un decreto, ¿cierto? Y además, ¿qué implicaría eso inmediatamente? Ampliar el plazo. ¿Ya?
ampliar el plazo. La idea no es llegar a eso, ¿cierto? Pero recuerde, si tiene que hacerlo, resolución fundada, ¿cierto?, que diga por qué de esa modificación y ampliar el plazo de licitación inmediatamente. ¿Ya? Cuando hablamos de sujeción estricta a las bases, aquí es donde tenemos generalmente donde se les da problema también cuando tienen comisiones evaluadoras. La comisión evaluadora muchas veces no tiene integrantes que manejen o tengan un amplio conocimiento de la normativa. Y tiende a pasar de que en ocasiones, por esas cosas de la vida, te cambian un criterio de evaluación. O te cambian las ponderaciones. O deciden que esa fórmula matemática no era la adecuada y la cambian. Obviamente eso atenta contra la estricta sujeción a las bases. Sobre todo situaciones donde la comisión evaluadora decide pedirle a uno de los oferentes que envíe una nueva oferta económica porque no se ajusta a la solicitada de las bases. No le creo. Créame. Y adivinen qué trae eso después. Algunos pequeños problemas, ¿o no? ¿Ya? Usted me va a decir, ¿ya mostró criterios de evaluación? Sí, pero este apunta directamente a la estricta sujeción. Ya lo que yo les mencionaba recién. Calidad técnica de los bienes y servicios, plazo de entrega, precio. Tengo esos tres criterios, 40, 30, 20. Sin embargo, en el acta me dice precio 30, calidad 20, garantía 20, plazo de entrega 30. Parece que hubo un pequeño desvío de la estricta sujeción a las bases, ¿no? Claro, usted me dice, si uno ve el primero, de partida suma 90, no suma 100. Yo podría dejarlo todo en una escala de 90. ¿Ah? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el 100, el 70. ¿Podría haber sido con el 90? Sí, 90 como máximo, ni un problema. No hay problema, 90 máximo, 0 mínimo, incuestionable. Pero si yo después, además, agrego un criterio y cambio los demás, o sea, cambiaste el nombre, cambiaste los porcentajes, ellos ganan nomás. ¿Ah? ¿Habrá tenido algún reclamo? Cuidado con eso. Sujeción estricta a las bases. Se advierte la vulneración del artículo 10 de la ley 19.886 que me dice que al agregarse un criterio de evaluación sin que se dictara un acto formal o debidamente tramitado que modificara el pliego de condiciones respectivos, lo cual atenta contra el principio de estricto sometimiento a las bases. Recuerde, ¿puede haber modificaciones? Podrá haber modificaciones mientras se encuentre publicada. Pasándole al CR, ya no puede hacer cambio alguno en las bases. ¿Ya? Y si se le ocurre hacer un cambio porque, pucha, se dio cuenta o alguien le dijo, porque es típico que tú hiciste las bases, se las mostraste a todo el mundo y todo el mundo te hizo las observaciones, tú las ajustaste, las volviste a mostrar y te dijeron impeque, las publicaste, feliz de la vida, y nos falta el que se te acerque y te dice, oh, ahí tiene un error. Parece que le ha ocurrido. Y ahí tú decís, simpático nomás. ¿Ah? Ocurre. Hasta en las buenas familias. Mire, aquí tenemos otro error. Este es un ejemplo así que es súper bueno. Usted me va a decir, ¿por qué? Aquí es peor, ¿eh? Porque sacan bien los puntajes, según el cuadro comparativo, está bien el tema. Pero ¿a quién se le adjudica? Al de menor puntaje. Y adivinen quién lo autorizó. Por el nombre del municipio, ¿no? ¿Ya? Pero efectivamente, el señor edil
dijo, no, adjudíquesela a este otro. ¿Ya? No al lugar, no corresponde. ¿Ya? Usted me va a decir, pero yo al jefe no le puedo decir nada. No, si hay que enseñarle también. ¿Ah? Hay que enseñarle. No todos tienen por qué ser sabios en la temática. Yo cuando era un simple usuario requiriente del sistema tampoco conocía nada de lo que era la ley de compra. ¿Y qué hacía? Presionaba a mi comprador. Lo presionaba hasta que vi la luz. Claro, por eso le digo, hay que educar también a los usuarios requirientes, porque a veces los usuarios requirientes no saben todo lo que tiene que hacer usted para llegar a satisfacer su necesidad. ¿Qué me dice? Principios rectores de toda licitación pública, estricta sujeción a las bases administrativas de igualdad de los oferentes. A través de los mencionados principios se pretende reflejar la legalidad y transparencia que ha de primar en los contratos de la administración. Tienen que observarse de modo irrestricto y conforman la fuente principal de los derechos y obligaciones. ¿De quién? Tanto de la administración como de los oferentes. Nosotros debemos respetar lo que establecemos en las bases y más sobre todo si las hacemos nosotros. ¿Ya? Si nosotros creamos nuestras propias bases, no puede ser de que después las estemos modificando. Tenemos que tener cuidado con eso. Igualdad ante las bases, no discriminación arbitraria. ¿Quién lo infringe? La entidad licitante no podrá tener contacto con los oferentes salvo a través de mecanismos de las aclaraciones, visitas a terreno, que estén estipuladas en las bases. Y usted me va a decir, ¿por qué señala eso? Porque sin querer queriendo, ¿cuántas veces usted ha recibido llamadas de oferentes? O de repente te llega un correo electrónico del oferente. Y tú lo respondes, aclarando una duda que tendrías que haber aclarado a través del portal. O como le ha pasado a algunos funcionarios por ahí, que no le preguntan directamente a quién está a cargo del proceso, sino que van y le preguntan al usuario requiriente. Y el usuario requiriente te pregunta a ti, oye, ¿cómo va la licitación? Y uno que dice, no, bien, ¿sabéis que se estaría adjudicando este? Se estaría adjudicando. Oiga, no, ¿sabéis que se está adjudicando el otro? ¿Ah? ¿Y ahí qué hace ese otro que fue a preguntar? Presenta el reclamo. Silencio absoluto. ¿Ya? Tenga usted comisión evaluadora o no, usted no le cuenta nada a nadie hasta cuando está el acta de adjudicación. ¿Ya? Es lo más recomendable, porque si no tenemos el problema con el juego del teléfono. Que usted parte diciendo una cosa acá y el tipo se termina enterando de otra barbaridad al otro lado. ¿Ya? Cuidado. Aplicar erróneamente los criterios de evaluación. Y acá, por favor, si estamos hablando de criterios que sean cuantificables, criterios que sean medibles, también que sean en base a una función matemática que usted pueda manejar. ¿Ah? Hay otros que trabajan esas funciones matemáticas en Excel. Si tiene una celda constante, recuerde que la ennegrece y presiona la tecla F4. ¿Ah? ¿Por qué le digo yo esto? Porque más de alguien le ha pasado que copia hacia abajo y se le olvida que tiene un valor constante y cambia ese valor constante. Por lo tanto, termina haciendo una evaluación que no era la que correspondía. ¿Ah? Y tarde se viene a dar cuenta cuando le llega el primer reclamo y usted ya tiene adjudicado. No discriminación arbitraria, la exigencia de determinadas marcas comerciales. Recuerde que yo en la licitación podría decir Mercedes o equivalente, similar, pero no puedo decir específicamente Mercedes. Usted me va a decir, no, yo le puse Mercedes o similar. Muy bien, lo felicito. ¿Y en las especificaciones técnicas qué puso? Mercedes. No. ¿Ya? Hay unos que todavía ponen los folletos. Revisa ese anexo técnico. Y usted revisa el anexo técnico y está el folleto de la Mercedes.
No le voy a decir quién fue. Infringen la igualdad ante las bases, no indicar en las bases de licitación cláusula de desempate imparcial. Resolución de empate. En caso de empate se adjudicará a la empresa más conveniente para el municipio. ¿Está buena esa resolución de empate o no? La más conveniente. Ya, en caso de empate, la más conveniente. ¿Y cómo voy a saber yo cuál es la más conveniente? Permitir la entrega de antecedentes omitidos sin incorporar como criterio de evaluación el cumplimiento de los requisitos formales. Ah, ya, no importa, que entregue, mande el documento nomás a través del foro inverso, que me mande el papel. Cumplimiento de requisitos formales. Va a aceptar documentos después, qué sé yo, ya, ok, cumplimiento de requisitos formales tiene que estar dentro de los criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque si no cumple con los plazos estipulados, es lo mismo, yo hago el canon de comparación con el colegio. Cuando usted estaba en el colegio y no entregaba el trabajo en la fecha, ¿qué te hacían? Te bajaban la nota. ¿Ah? O cuando no podías dar la prueba ese día, ¿qué te hacían? Te hacían una prueba de nuevo, pero más difícil. ¿Ah? ¿Y cómo lo sabes? Porque yo hacía eso. ¿Ya? Tenemos jurisprudencia respecto a esto. ¡Ay! Es más larga todavía, sí, pero vamos a leerlo negrito nomás. Podrán contratar con la administración las personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras que cumplan los requisitos legales y que cualquier persona podrá presentar la oferta. La igualdad de los participantes al prohibir que las bases de licitación establezcan diferencias arbitrarias entre los proponentes. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Eh? Recuerde los criterios de evaluación que sean objetivos para poder realizar la adjudicación. ¿Eh? Y estos son casos reales. Por favor, tengan presente que no son temas ficticios, la jurisprudencia está presente, la mayoría de las que estoy presentando en este caso está además en la página de Chile Compra. ¿Ya? Karina, que quien me acompaña, es nuestra experta en el tema de jurisprudencia, ella se preocupa ahí, busca dictámenes, los traduce al español. ¿Ah? Siempre hago ese canon de comparación, los traduce al español, usted me va a decir, es que se entiende poco la traducción. Sí, ándate al dictamen original. ¿Ah? Veamos qué pasa con la probidad. Observar y mantener una conducta intachable, ¿cierto? Un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. ¿Cuántos están participando en algún sorteo hoy día? Bueno, nosotros no, porque como dirección de compra somos los organizadores de la actividad, así que por eso tenemos prohibición, digamos, de participar en esos sorteos. Ya no se hace no, no le vamos a decir a su jefatura. ¿No? Emisión o elusión de la propuesta pública. ¿Se acuerdan lo que yo les hablaba del trato directo no debidamente fundamentado? ¿Ah? O cuando la fundamentación no es clara del trato directo, usted puede ser sancionado por omisión o elusión de propuesta pública. ¿Ve? Contravención del deber de eficiencia, eficacia y legalidad con grave entorpecimiento a los servicios de derechos ciudadanos de la administración. Y usted me dice, yo nunca he hecho eso. Nunca, nunca. ¿Me lo jura? Se lo juro. ¿Cuántos tenían que adjudicar hoy día y por venir a la feria no están adjudicando? Y hablamos de eficiencia. Pero es que la feria es muy buena, no podemos evitar venir a la feria, ¿cierto? Conforme a lo dispuesto en el artículo 62, número 6 de la ley 18.575, el hecho de que un servidor intervenga en razón de sus funciones en asuntos que tenga interés personal o en que el cónyuge o sus parientes, ¿cierto?, o algún cercano, ¿no?, esté participando, también genera problemas y también demuestra una ineficiencia y un problema de probidad. ¿Ya? Esto lo apuntamos específicamente porque en ocasiones ha ocurrido en ocasiones, no voy a decir cuáles, pero que efectivamente ha ofertado alguien que es pariente, familiar o con quien tiene afinidad. Y usted es parte de la comisión evaluadora.
Y dice, si yo soy objetivo para evaluar. Sí, usted puede ser muy objetivo, pero a los ojos de la luz pública, ¿usted está siendo objetivo? ¿Qué tiene que hacer si participa un familiar suyo? Abstenerse inmediatamente. Y avisar inmediatamente. Mira que hace poco salió, yo todavía me acuerdo, los vi en los medios de comunicación porque fue como una cuestión así como bien Vox Populi, de un director de un hospital, donde estaba muy feliz porque la empresa, una empresa se había adjudicado más de una ocasión cierto proceso licitatorio, habían hecho una excelente prestación del servicio y estaba muy orgulloso también porque esa pertenecía a su señora, la habían creado juntos, entonces. El tipo le dije, yo no entiendo por qué me cuestionan, si yo no soy parte de la comisión evaluadora. No, pero es directivo, y hay un cierto grado de afinidad que es ineludible. O como otro que dice, no, si yo ya no estoy casado con ella. Ahora podemos hablar de buenas prácticas. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo llegamos a las buenas prácticas? ¿Usted pensó que yo me iba a olvidar de ese tema? No. ¿Por qué? Porque ahora que ya conocemos algunos errores recurrentes, algunos reclamos, podemos decir qué hacer para mejorar aquello y no volver a cometer esos errores, porque puede ser que esté cometiendo un error. En ocasiones, y esto por favor entiéndalo bien, nosotros no decimos que usted lo hace o que ha cometido esa falta, ¿no? Sino que en ocasiones nosotros decimos sí, es un error. Pero eso es lo que decimos nosotros, la ciudadanía que dice, eso es un ley. Claro, ¿por qué? Porque usted tampoco maneja todo al 100%, o sea, seamos honestos. Los servicios deben buscar y participar primeramente en las actividades periódicas de capacitación que realiza la Dirección de Compra. Actividades como la que están participando hoy día y que van a seguir participando después de la otra jornada y mañana, ¿cierto? Que han estado bien interesantes las capacitaciones. Sobre todo las que hace el Yeremenco. Muy buenas. Recuerde también que tenemos nuestros cursos e-learning. Por favor, tenemos cursos e-learning bastante buenos. Vamos a hacer el lanzamiento pronto de un nuevo curso que apunta directamente a municipios. Mito y realidad en las compras públicas, desde el punto de vista municipal. No, en serio. Así se llama, mito y realidades. Mito y realidades. Sí, porque recibimos aportes varios ahí de varias personas que trabajan en el área municipal. Yo les pedí aporte y me entregaron una cantidad enorme de mitos. Está súper bueno. Contar con funcionarios debidamente acreditados en el uso de los sistemas de información de la Dirección de Compra. ¿Todos los presentes están acreditados? ¿Quién dijo no? Recuerden, ¿cuántos tienen que dar la prueba de acreditación el 30? Yo la doy el 27. Sí, nosotros damos antes la prueba. Pero también nos acreditamos, ¿verdad? Y pobre que me vaya mal. Por otra parte, establecerse procesos de evaluación por parte del servicio para valorar la forma como se está desarrollando el proceso de compra, ¿ya? Eso también lo recomendamos, o sea, independiente que esté acreditado, porque hay mucha gente que después le va bien, resulta acreditada, pero se relaja en la elaboración de bases o en el desarrollo de los procedimientos de compra. Cuidado con la distribución de claves. Las claves entregadas no reflejan los involucrados en las compras. No voy a pedir que levanten la mano, pero pregúntese esto. ¿Usted facilitaría su tarjeta de red compra con su clave? ¿Y por qué entonces facilitan su nombre de usuario y contraseña de mercado público? Yo nunca lo he hecho bien y nunca más lo vuelvo a hacer. Porque efectivamente uno dice, no, es que ¿sabe qué? Es que está la presión, como él está bloqueado, entonces me dijeron que yo le prestara mi clave y podemos trabajar, y resulta que usted aparece realizando dos procesos de compra a la vez. Por ahí alguien me va a decir, yo puedo hacer dos procesos a la vez. Nos faltan por ahí quienes dicen,
nosotras podemos hacer dos cosas a la vez. Entonces, sí, está bien, entiendo, pueden hacer dos cosas, tres cosas a la vez, pero hacer un buen proceso licitatorio y un mal proceso, y después los datos de quién queda como responsable de esa licitación. El dueño de la clave, ¿cierto? Y le va a gustar a ese dueño de la clave que por un error que cometió otro, tenga él que pasar un lindo periodo de sumario. Porque ¿quién va a figurar como responsable? Usted. Así que piénselo bien. Tenga cuidado con eso. Los verdaderos tomadores de decisiones están ocultos. Y usted me va a decir, sí, efectivamente están ocultos. Sí, porque no quedan registrados en el sistema. Si usted sabe que se está haciendo una irregularidad o le están pidiendo que haga algo que no corresponda, usted no lo haga. Hace poco me encontré con un usuario que precisamente me dijo, oh, lo estoy pasando tan bien con la visita a Contraloría. ¿Sí? ¿Y por qué? Es que me dijeron que yo hiciera esto. Y yo lo hice. ¿Y cuál es el problema? Que sé que está mal hecho. Y que me van a sancionar a mí y me van a dar de baja. ¿Y qué pasó con su superior? No quedó nada por escrito diciendo, yo digo que usted haga esto. Por eso, están ocultos. Cuidado, por favor, no traspasen ni faciliten su clave. ¿Y esto por qué se los digo? Porque usted sabe que el usuario que sale mal en la prueba de acreditación, al mes, cuando se informa, ¿cierto?, se le bloquea la clave. Entonces por ahí le dicen, préstale tu clave para que él compre mientras tanto. No lo haga. ¿Por qué dice comprar mientras tanto? Oye, si por algo le fue mal en la prueba. Préstale la clave para que compre mientras tanto, si le fue mal. Sí, hay que tener eso claro. Actividades de control. Los servicios deben definir el perfil de los funcionarios que tendrán las claves para manejar los sistemas. Y cuando hablamos de la definición, recuerde que tenemos varios perfiles y que tenemos varios roles. Está el perfil operador, ¿cierto? Tenemos el supervisor, abogado, el auditor. Y hay distintos roles. Actualmente usted sabe también que con la aplicación de gestión de contrato está el rol de administrador de contrato y el rol de supervisor de contrato. Así que hay perfiles y hay roles. Tenemos que saber qué competencias debe tener para poder realizar cada uno. Es necesario que el servicio analice cómo estructurar el proceso de compra y defina la estructura jerárquica. Y por sobre todo, algo que hasta el día de hoy no se cumple cabalidad en muchas instituciones, respetar sus planes anuales de compra. Respetar sus planes anuales de compra. Oye, hace poco estuve en Concepción y ¿sabes lo patético que fue para mí escuchar que alguien me dijera tuve que copiar, pegar el mismo plan de compra del año pasado? ¿Por qué? Porque le mandamos el requerimiento a cada unidad dependiente de nosotros como abastecimiento para actualizar la información para el plan de compra del año 2014. Y pedimos que en tal fecha nos la entregaran. Y no me llegó ninguno. Entonces, ahí tenemos que también trabajar con nuestras unidades requirientes, porque hay que satisfacer necesidades, hay que respetar una estructura, y esa estructura también implica un respeto y un cumplimiento con ese plan de compra. Si no, desde ahí después donde aparecen esas compras de trato directo y vamos comprando nomás. O nos falta el que por ahí te llega con una factura. ¿Le ha pasado, no? Toma, y esa factura regularízala y se va. Y te deja así con una cara. Cuidado con él. Por eso, respetar, jerarquizar. Fíjate que un buen ejemplo, esto se dio en el Servicio de Salud de Concepción, que me lo hizo ver un funcionario de abastecimiento de uno de los hospitales del Servicio de Salud de Concepción. Trabajan 2 personas en el área de abastecimiento de ese hospital. 2. Y él me dijo, me aburrí. ¿Y qué hizo? Hice un formato de documento donde digo, ¡pum!, requerimiento, característica del requerimiento, para cuándo, y la fundamentación del por qué para esa fecha y no para otra. Y eso me dijo, me lo visó y me lo aprobó el jefe de servicio.
Entonces los requerimientos no llegan de un día para otro. Y él puede trabajar un poquito más tranquilo. Mira qué bueno. Pero ¿quién dijo que bueno a ese documento? El jefe. Entendiendo también que en esa unidad de abastecimiento hay 2 personas. Imagínate, te llegan todos con peticiones el mismo día. Es de loco. La estructura de usuarios no permite ejercer las funciones de control de manera adecuada. Y esto también ocurre mucho, ¿ya? Idoneidad funcionaria, tiene que haber un acuerdo, no cumple ciertos requisitos mínimos para ejercer su función, tiene que tener el espacio, ¿ya? Yo sé que esta es una parte tremendamente compleja, yo sé que no podemos inmiscuirnos directamente en esto porque no trabajamos en cada entidad, pero no puede ser que la persona que está a cargo de abastecimiento esté a cargo de bodega y que además sea el chofer del alcalde. Ocurre, ¿ya? No puede ser que la persona que tenga que administrar los contratos además sea el supervisor que aprueba las compras públicas, ¿cierto? Y que además es parte de la comisión evaluadora. O sea, estamos cumpliendo muchos roles a la vez. Y me va a decir, ¿y usted? Bueno, yo también. Pero hay que tratar, digamos, de poder regularizar aquello. Porque cuando le asignamos muchas tareas a un mismo funcionario, obviamente eso me genera desperfecto y me complica más las instancias de poder realizar procesos en forma eficiente. Los servicios deben designar al personal de compras teniendo en consideración lo siguiente. El personal debe tener los conocimientos legales, reglamentarios y del proceso de compra necesarios para realizar esta función. ¿Qué mejor que lo que están haciendo ustedes el día de hoy? Participando en actividades de capacitación y de perfeccionamiento, ¿cierto? Los funcionarios asignados deben ser monitoreados respecto de los conflictos de interés y de la objetividad que deben mantener. ¿Y esto para qué? Para que después no haya un cuestionamiento hacia su persona. ¿Ya? Lo que mencionábamos hace poco. Evite inmiscuirse o que le vaya a pasar algo así como a ese director de hospital. Los servicios deben establecer procedimientos para que el personal de compras dé cuenta de los posibles conflictos de interés que pueden existir. Y quiéralo o no, en los pueblos chicos, infierno grande, usted sabe que muchas veces ocurre que usted es pariente de uno de los oferentes o bien es compadre. Usted me va a decir, claro, porque la normativa y la ley de probidad habla del tercer grado de consanguinidad o de afinidad, y afinidad, entendámosla, ¿cierto?, de mi cónyuge, de mi pareja, que está involucrado mis cuñados, ¿cierto?, mis suegros, no mi compadre. ¿No? Con su compadre no hay un grado de afinidad. Pregunto yo. Con el padrino de su hijo, que va a ser el padre de su hijo en caso que a usted le pase algo. Eso es lo que dice la iglesia, que el padrino reemplaza al padre, pero espiritualmente, ¿ah? Ustedes ya se van totalmente a su lado. Bien. Damas y caballeros, ¿se dan cuenta cómo de una cosa pasamos a la otra? ¿Cómo pudimos llegar de una instancia de errores recurrentes a establecer condicionantes para lograr buenas prácticas? Eso es lo que esperamos que por favor pueda producirse. Más de alguien me va a decir, es que para eso tendría que saber el jefe, y el jefe no vino a esta actividad hoy día. Pues les puedo asegurar una cosa, el video va a quedar en YouTube. Mándele el enlace después, ¿cierto, chicos? ¿Queda en YouTube esto o no? ¿Sí? Bien. ¿Ah? Queda en el canal de Chile Compra en YouTube, por lo tanto usted puede mandarle el hipervínculo. Vea esta capacitación, está súper buena. Y con eso pueden resolver muchas situaciones. Vamos a pasar a la instancia de preguntas, porque me imagino que más de alguna duda tiene que haber en este minuto. ¿Ah? ¿O no es así? ¿O les quedó todo total y completamente claro? Levante la mano, por favor, el que tiene alguna consulta que hacer. Por acá hay una pregunta. ¿Tenemos un micrófono por ahí para las consultas? ¿Hay un micrófono por ahí, por favor?
Ahí viene un micrófono para las consultas. ¿Podría hacer el micrófono para hoy día? Antes de que se vayan todos los demás. Y quede solamente la persona que quiera preguntar y yo. Dos. ¿Dónde está? Claro, atención personalizada. Aquí está. ¿Aló? Ya. Mira, la primera pregunta, ¿se escucha? ¿Sí? Por favor, silencio. Sí. La primera pregunta que quiero hacer tiene que ver con lo primero que tú hablaste de la resolución de empates. Efectivamente, en el caso nuestro, yo soy de la Municipalidad de Temuco. Efectivamente, en el caso nuestro, se ha producido que ponemos 3 resoluciones de empate y ha ocurrido que al igual se empata igual con la tercera resolución. Por lo tanto, mi pregunta respecto a ese tema es, ¿en ese caso se deja sin efecto la licitación, ya que no se le puede adjudicar ni partir nada de la compra que tú estás haciendo? Esa es la primera pregunta que tengo. ¿Me la quiere contestar al tiro? ¿Está abierto acá el micrófono? Porfis. Ahí. Ahora. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Antes de contestar tu pregunta, quería contarles 2 cosas a propósito de la presentación de Yeremenco, que contenía bastante jurisprudencia. En la página de Chile Compra, no en Mercado Público, sino que en la página de nuestra institución, tenemos en la parte de arriba, hay un link que dice normativa. Si ustedes entran ahí, se despliegan varias cosas, entre otras, dictámenes de la Contraloría. Hay un índice temático. Antes se hacía un resumen de los casos. Ahora lo que hacemos es un índice por materia, los principios, las inhabilidades, el caso de las compras municipales, infinidad de temas, la participación de los oferentes, criterios de evaluación, etcétera. Está el extracto de la jurisprudencia, está normalmente súper actualizada, entonces yo les sugiero que la vean, de repente si tienen duda, buscar ese tema porque es muy fácil buscarlo. Eso es una cosa. Y lo otro, y esta es una sobre todo para la gente, yo me imagino que aquí hay muchos municipios, me gustaría saber cuánto de gente que es de municipios acá, la mayoría o no. Pero sobre todo para los municipios de zonas más extremas, municipios más pequeños, nosotros también tenemos un servicio que se llama Servicio de Orientación Normativa, que lo contesta la División Jurídica de la Dirección de Compra. Así que también cuando tengas dudas, hay servicios grandes, ¿sabe? Que no sé, el Ministerio de Educación de repente tiene un equipo tremendo de abogados que se dedica al tema acto y contratos, qué sé yo, pero aquellos municipios donde muchas veces no hay abogados, tengan un caso que lo buscan en la normativa y no encuentran la solución o un caso concreto, qué sé yo, hagan su pregunta a través de este servicio. Nosotros tenemos un plazo de 3 días hábiles como máximo para contestar, así que en general somos bastante eficientes. Eso quería contarle. Y lo otro sobre su pregunta. Me tocó alguna vez escuchar eso. Y mire, lo primero que me viene es como, si eso ocurre, es realmente porque las bases están mal planteadas. O sea, tener 3 criterios de desempate y que vuelvan a empatar, me imagino yo que hay un error en las bases. O sea, me ha tocado verlo, digamos, y me ha tocado y nos ha pasado. En ese caso, claro, si sencillamente no logras desempatar con lo que señalan las bases, por el principio de estricta sujeción a las bases, sencillamente significa que la licitación es mejor dejarla sin efecto y puedo revocar el proceso licitatorio y llamar a una nueva licitación. ¿Cómo lo hago? La ley de compras públicas no regula los procesos de anulación ni revocación de procesos licitatorios, sino que eso está regulado en la ley 19.880, la ley de base de los procedimientos administrativos, y tienen que acudir a esa normativa para hacer ese tipo de proceso. La pregunta que tengo es que usted mencionó que en el tema de la exigencia de Chile Proveedores para ofertar, efectivamente usted tiene la razón, pero sin embargo mencionó que después de adjudicar podíamos pedir los antecedentes.
La verdad que lo que yo entiendo es que para adjudicar, según el artículo 16 de la ley de compra, tú tienes que estar hábil para ser contratado por el Estado. No necesariamente tener Chile Proveedores, pero sí estar hábil. Y eso es cumplir con alguna de las exigencias que también se pide Chile Proveedores. Por lo tanto, eso quisiera que me lo ratificara. Es verdad, ¿verdad? Lo que dijo Yeremenko delante está bien. La inscripción Sí, en sí, Chile Proveedores no es un requisito y eso No, lo está hemos clarísimo. repetido hace años y todavía hay confusión. La inscripción en Chile Proveedores no es ni puede ser un requisito para participar en una licitación. Absolutamente claro. Como dice este señor, efectivamente, el artículo 16 de la ley y 66 del reglamento señalan que el órgano contratante en las bases puede establecer el requisito de la inscripción para efectos de ser contratado, no para ser adjudicado. Es, como decía Yeremenko, es después de la adjudicación, pero tiene que estar señalado en las bases. Ahora, por supuesto que para contratar hay que estar hábil, tener idoneidad técnica y financiera, dice la ley. Y eso tendrá que verificarlo. La inscripción en Chile Proveedores ayuda a verificar esa habilidad. Si no, yo no pido la inscripción, tendré que buscar los otros medios para Sí, es que yo para no me- acreditar esa habilidad. Eso lo tengo claro. Lo que le pregunto es que la ley dice en ese artículo 16 que para adjudicar tiene que estar hábil. No se refiere a Chile Proveedores, tiene que estar hábil. Por lo tanto, hábil significa cumplir con varios requisitos, no tener deudas previsionales, boletín, ¿no es cierto?, la tesorería. Por lo No. tanto, ¿No? Eso no es así. No es así. ¿no es así? No. Bueno. Una persona que tiene deudas, el artículo 4 de la ley señala expresamente que una persona que tiene deudas previsionales o deudas por remuneraciones, no hay ninguna inhabilidad para contratar con el Estado. Y la misma ley señala que los primeros estados de pago serán destinados sí, a esos pagos previsionales. Bueno. La idea que está detrás de esa normativa es precisamente la protección a los trabajadores. Entonces sería absurdo que el Estado no contratara con aquellas empresas que tienen deuda cuando lo que quiere el Estado es que efectivamente no hayan trabajadores con deudas pendientes. Entonces, habría que aclarar lo que quiere decir esa palabra hábil en ese artículo 16, Es que porque dice, tienen que estar hábiles para ser Es que contratados con el Estado. Hablemos, entiéndase de habilidad, ¿cierto? Es cuando nos indica la normativa, y precisamente el artículo 4, que la única inhabilidad es estar sancionado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajo. Puede ser esas dos. Hay entonces. reiteradas, no, es que no son dos. La única inhabilidad para participar en una licitación es la condena por práctica. Esa es la única inhabilidad que me impide participar en una licitación. Lo otro tiene que ver con la inscripción en Chile Proveedores. Ya. Lo que pasa es que ahí cuando uno revisa las normas del reglamento con la inscripción de Chile Proveedores, cuando hay, por ejemplo, deuda o va a aparecer en Chile Proveedores y hay algunos organismos que lo pueden considerar una inhabilidad. Ahora, lo que ocurre, por ejemplo, automáticamente es que cuando hay una condena por práctica antisindical se bloquea inmediatamente en el portal Chile Proveedores, ¿ya? Y ahí queda automáticamente inhábil. Otra pregunta que tengo, disculpen que tenía 4 preguntas. Estricta sujeción a las bases. Generalmente en los convenios marcos uno compra un producto en particular, quizás le ha pasado mucho, y después que compró, adjudicó, envió la orden de compra, lo llama al proveedor y le dice, ¿sabes qué? No tengo la cámara fotográfica de 12 megapíxeles, pero sí tengo la de 14 y te la doy al mismo precio. Entonces, ahí no estamos dando cumplimiento, el proveedor no está cumpliendo con el contrato que tiene con ustedes. Por lo tanto, yo entiendo que ahí yo no debiera aceptar eso y no comprarlo, ¿verdad? Sí, nosotros de hecho lo sancionamos por eso. Acuérdense también, sí, que los convenios marcos muchas veces se adjudican, la mayoría de las veces, se adjudica por categoría de productos. Sí. Dentro de la categoría muchas veces hay ítem y distintos productos, ¿no? Entonces ocurre, y normalmente esa regla está en las bases de los convenios marcos, es que un proveedor que se adjudica una categoría puede subir, o sea, se adjudicó con ciertos productos y él durante la vigencia del convenio marco va a poder subir nuevos Sin productos duda. en esa categoría. Sin duda, pero cuando tú ya le compraste Pero si estamos hablando de Claro. productos distintos, Sí. claramente hay un incumplimiento de las bases. Y mi última pregunta... Espérate, para agregar No, ¿para qué? un detalle cortito.
Tengan cuidado con ese tipo de situaciones. Acá mi amigo, para los que no escucharon, hablaba de cuando hace la compra de una cámara de 12 megapíxeles y el proveedor te dice no tengo esa cámara, te mando una de 14. Es lo que dicen ellos, homologamos el producto, total, la misma orden de compra, hacemos todo el mismo proceso. Eso no corresponde, la homologación de productos no existe. Por estricta sujeción a las bases, si usted pidió una de 12 megapíxeles, tiene que llegar la de 12 megapíxeles. ¿Ya? No puede recibir otra, aunque sea mejor, aunque sea 10 veces mejor. Póngase también en el lugar de la auditoría. ¿Ya? Si usted sabe que sea auditoría interna o externa. Si te voy a hacer una auditoría, orden de compra, cámara de 12 megapíxeles, bien. Factura, cámara de 12 megapíxeles, bien. ¿Dónde está la cámara de 12 megapíxeles? No, es que tengo una de 14. Ah, ¿dónde está la cámara de 12 megapíxeles? ¿Dónde está la orden de compra de la cámara de 14 megapíxeles? ¿Y dónde está la factura de la cámara de 14 megapíxeles? ¿Es que le homologamos? No. No existe. ¿Ya? Última pregunta. El perfil observador no da prueba, ¿verdad? Hay No. un perfil observador, no da prueba de acreditación, no es exigible. No, los perfiles que dan y los roles que dan, en este caso prueba de acreditación, recuerde, comprador, Auditor, abogado. auditor, abogado, supervisor. ¿Ya? El observador, no, ¿ah? Porque el observador lo único que puede hacer es mirarlo. ¿Ah? ¿Ya? Bien, ¿más consultas? Por allá. Allá. Allá, allá. Sí. Usted tiene el micrófono ya, señor. Aló. Hola, buenas tardes. Tenía la duda respecto al procedimiento de invalidación, porque si bien está regulado en la Ley de Base de Procedimientos Administrativos, si estoy viendo una licitación pública y operativamente hablando, las opciones para finalizar un proceso de licitación son adjudicar, declarar desierta, revocar o suspender, ¿cómo podría poner fin a un proceso en que se da un supuesto de anulación? Operativamente hablando, ¿tendría que aplicar una analogía para revocando? A ver, por Ya. ejemplo, hay un proceso de licitación donde se tiene que invalidar. Ah, se tiene, a ver, un Se proceso tiene que invalidar, de licitación claro. que hay que declarar inválido, o sea que en realidad no pudo adjudicar, ya sea porque, como mencionaba acá mi amigo hace un rato, No hay un respeto se a las producía bases, por esta suerte ejemplo. de que empataron 3 y no puede adjudicar a ninguno, o viene, no sé, pues no te llegaron los presupuestos, no sé, pues, una cosa así, dices tú. ¿Ah? Una causal de invalidación, de Una acuerdo a la causal de ley invalidación. de base de los procedimientos administrativos. ¿Cómo operativamente hablando en el portal de mercado público pongo fin? A ver, es para hacer, ¿cómo hacer en el sistema el Sí. proceso de invalidación Claro. o revocación? Primero tienen que hacer un acto administrativo, una resolución o decreto que invalide, fundado, que señale las causas de la invalidación o la revocación. Eso está en la ley, hay que revisar la ley, no me sé porque no hay causales así taxativas, ¿no? Es más genérico. Y en el proceso, si hay vulneración de derechos de terceros, si hay error también puede ser. Y lo que nosotros como funcionamos en la dirección es que les pedimos a los organismos públicos que luego de publicar ese acto administrativo que invalida o revoca el proceso, manden un oficio, el jefe de servicio, solicitando esa revocación. Porque además él lo puede pedir con su clave, me parece. Claro, solamente. de hecho el Solo jefe de jefe de servicio, servicio. solamente Un el jefe de servicio. funcionario comprador no puede hacer el proceso invalidatorio. Entiendo, lo que pasa es que un proceso de revocación parte por el supuesto de que todas las etapas se han cumplido, que es un proceso válido que fundamentado por el jefe superior puede ponerse término, no necesariamente adjudicándose, porque ¿Te en ese puedes caso se adjudica. alejar un poquito el Ya, micrófono? ahí A sí. lo mejor ahí te entiendo mejor. Ya. ¿Cómo Y es? la invalidación, de acuerdo, creo que era artículo 53, no estoy seguro, de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, da el caso de que hay una irregularidad en el proceso y por eso es que debe terminar. Entonces, por eso, lo que estoy entendiendo de su respuesta es que tendríamos que aplicar una suerte de analogía para poder, operativamente hablando, terminar con el proceso. Porque no existe esa opción ¿Analogía entre qué y qué? entre revocación e invalidación. La ley habla de los dos términos, son distintos. Sí, no- son distintos. Son distintos.
La invalidación tiene que ver con que efectivamente hay una irregularidad, necesariamente tiene que haber una irregularidad para invalidar. Una revocación podría ser incluso la decisión del servicio, Claro. una razón de mérito, que en realidad ya no necesitamos contratar este servicio o no necesitamos estos productos. Entonces, revoquemos el proceso. En la invalidación hay un vicio de legalidad. En la revocación podría ser que no. Pero, o sea, estamos hablando de un tema súper jurídico. Yo no claro, a sé que es dónde- jurídico, pero ¿cómo lo llevo, o cómo lo materializo en el portal de Mercado Público? En el portal tú tienes, a ver, es lo que decimos, la facultad de revocar la tiene solamente el jefe de servicio, ¿ya? Ok. Por lo tanto, tal como decía Karina, o sea, en base a una resolución o un decreto debidamente fundamentado, se revoca el proceso licitatorio y el jefe de servicio es quien tiene esa opción de revocar y basta que le haga un clic en revocar, anexar obviamente el decreto o la resolución que fundamenta dicha revocación y con eso el proceso queda cerrado. Después asumir que te lleguen todos los reclamos porque pediste garantía y una serie de cosas, ¿cierto? Acto que debe ser fundado, ¿Ya? obviamente. O sea, yo no puedo revocar publicado, por qué voy a publicado en revocar, el tengo que decir por qué, ¿ya? ¿Entiendes? No, es que no la declaras desierta porque el desierto es otro estado. Tú tienes Anulación adjudicado, es lo ¿cierto?, mismo. declarado desierto. En Anulación este es caso, lo mismo tú que estás invalidación. revocando, o sea, ya no sigues con el proceso. Sin ir más lejos, te puedo dar un ejemplo de aquello. Ayer me contactó un servicio donde, efectivamente, era otro municipio. Usted sabe que los municipios reciben fondos externos, ¿ya? Y hacen procesos licitatorios, procesos de contratación, considerando esos fondos, que te los entrega el gobierno regional, ¿cierto? O bien de otras áreas. En este caso, habían llamado a licitación porque le habían dicho, y vía documento, que llegaban esos fondos. Sin embargo, esta semana, cuando ya están las licitaciones en proceso de evaluación, les llega un documento, un memo, ¿cierto?, diciéndole ya no van a tener estos fondos. Entonces me dijo, ¿qué hago? ¿Puede adjudicar no teniendo fondos? No. Por lo tanto, lo único que le puede hacer es revocar. ¿Por qué? Porque ya no va a tener fondos para financiar dicha contratación. Y me dijo la funcionaria en cuestión, ¿y van a llegar reclamos? Obvio que van a llegar reclamos, porque todo el desgaste, pediste más encima garantía, o sea, claro, uno queda como chaleco mono en realidad, pero la idea no es llegar al tema de la revocación, ¿cierto? Y por eso es que hablamos de un tema de fundamentación, ¿ya? O sea, la revocación es una instancia a la que puede llegar, pero tiene que estar debidamente fundamentada. ¿Para qué? Para minimizar también los reclamos y castigos y sanciones que puedan Yeremenko, llegar posterior. aquí hay otra pregunta. Espera un segundito, porque había una pregunta por ella. Hola, una consulta que tiene que ver con el proceso de acreditación. Uno de los problemas que tenemos en las unidades regionales, que son pequeñas, que generalmente son 2 personas que trabajan en el sistema, es que no hay cupos para la acreditación. Yo no sé si eso está restringido o bien es una gestión del servicio, o cuál es el ideal que tienen ustedes como unidad de compra. Porque si hay 2 claves, claramente cuando hay una licencia o vacaciones, los procedimientos tienen que seguir y las licitaciones tienen que hacerse igual. Completamente de acuerdo. Pero sabes tú, las restricciones nosotros de usuarios no las ponemos, las establece cada entidad, ¿verdad? En el caso nuestro, por ejemplo, en la dirección de compra, todos tenemos un rol, ¿no? Usted me dice, ¿y usted qué rol tiene? Yo soy comprador. Y en mi unidad, ¿cuántos compradores vemos? Todos. Ya, pero por los ¿Ya? procesos... Pero no hay restricción. Ahora, para el tema de inscripción, para dar la prueba de acreditación, tampoco tenemos un máximo o un mínimo por servicio. Lo que nosotros tenemos son plazos de inscripción. Entonces, si su unidad envía el listado o ingresa en realidad, porque lo hacen a través del sistema, ingresa a las personas que tienen que dar la prueba de acreditación pasado el plazo, nada que hacer. Pero ya eso es resorte de la administración de su unidad. O sea, si no lo alcanzaron a inscribir, no es cosa que digan, porque eso es la típica también. Que Chile Compra no me dejó inscribirte. No, tenemos plazos fijados. De hecho, nosotros para cada proceso de acreditación publicamos información en el mismo sitio de información, proceso de acreditación se inicia.
Se informa también a los usuarios, proceso de acreditación se inicia, proceso de inscripción es de tal fecha a tal fecha. ¿Ya? Ahora, si no lo alcanzan a inscribir dentro del plazo establecido, pero no es un tema de cupo, ¿ah? De cupo. No es que Ok. nosotros digamos, no, esta unidad es chica, puede inscribir a 2, no. Ok, gracias. Nada. Oye, otro punto importante, lo mencionaba Karina recién, recordar que la acreditación ahora, si le va bien en la prueba de acreditación, son 3 años. Y no basta con eso, les tengo más. El monitoreo ya no es considerado para la acreditación. Muy bien. Por acá había una consulta. Espere, consulta ahí y de ahí allá. Ya. Un Acá detalle, también tenemos otra consulta. un detalle pequeño de A respecto. ver, por favor, silencio. Un Yo sé detalle que quedaron pequeño, emocionados, disculpe, respecto a la consulta anterior a un proceso que hay que revocar o invalidar por parte del director de la institución. Usted ha mencionado que hay que hacer un documento oficial e informarlo a la dirección de compra. ¿El director de la institución debe tener clave o se pide directamente a través de ese oficio que va a informar una revocación o, de esa licitación para ejecutar ese proceso, o debe mantener siempre una clave en caso de? Siempre. Todo jefe de servicio debe tener una clave. Ya, ok. Todo jefe de servicio debe tener una clave. Ya. ¿Ya? Tiene que contar con la Sí, clave en forma sí. permanente. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Por acá había otra consulta y de ahí vamos para allá. Aquí. Yuremenco, buenas tardes. Mira, tú en la presentación mostraste que el monitoreo a los funcionarios respecto de esto que tiene que ver con estos conflictos de interés. Ya a nosotros en el tema de lo que es auditoría se nos ha dicho quién lleva ese monitoreo, quién lo realiza. Entonces nosotros a cada comprador que realiza un proceso, se le pide a él que también haga una declaración jurada, simple. Y también a la comisión. Pero si bien es cierto, el monitoreo, ¿quién lo debe realizar? ¿Auditoría, control interno o nosotros mismos dentro del área de Eso, administración? claro, eso ya es resorte institucional. O Es sea, resorte institucional. cada entidad determina quién va a hacer el control o monitoreo de sus funcionarios. O sea, si dicen tendrá que ser el jefe del área, lo hará el jefe del área. Si deciden que lo haga auditoría, lo hará auditoría. Si lo deciden que lo haga jurídica, ya, pero eso ya es Mira, resorte. y te voy a hacer una consulta porque es bastante recurrente que el área de capacitación se nos solicita, por ejemplo, cursos que puntualmente lo dicta, por ejemplo, la Universidad de Chile, Medici, que es la Facultad de Medicina, y resulta que el curso es para la otra semana. Y es un curso que es puntualmente para médicos que tienen que realizar ciertas acciones. Entonces, como son varias capacitaciones que se hacen durante el año, generalmente acogiéndose al artículo 3 de la ley, ¿cierto? Por compra, digamos, por convenio de organismos públicos, el servicio hace un convenio, ¿ya? La cual se informa, obviamente, como una compra, digamos, a través de transparencia. Eso es porque así lo estamos haciendo. Ahora, ¿está bien de esa manera? Pues con respecto a las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores. Puntualmente Consejo de Rectores. Sí, a mí la verdad que no me parece. Yo lo he escuchado que hacen este tipo de convenios, pero este es una compra pública. La universidad está haciendo. Aquí no se trata de un convenio interinstitucional, se trata de una compra. Es como, por ejemplo, cuando uno le publica, no sé, en el diario oficial, es una compra, a pesar de que ahora es del Ministerio del Interior. Sí. Es como cuando uno le compra al Instituto Geográfico Militar, le compra mapas. O sea, uno no firma un convenio para... En este caso existe la prestación de un servicio y la institución compradora va a pagar por ese servicio. Si no paga y se hacen capacitaciones y hay ahí perfectamente hay un convenio, pero en este caso es una compra pública.
Sí, pero cuando tú, por ejemplo, te dicen de una semana a otra que tú tienes que comprar eso y tú no tienes... Es que no tiene que pasar de una semana a otra, por eso Claro, que lo que debe pasa es que- existir la planificación de las compras. Claro, pero es que lo que pasa es que la Facultad de Medicina, en este caso, ellos dicen el curso se dicta la próxima semana y acójanse qué servicios se van a acoger a eso. Entonces, Probablemente en ese caso, pero insisto, eso no es un convenio interinstitucional. Hay una Ya. compra, hay una contratación de un servicio. Que ambos sean organismos públicos es distinto. La letra C o no, del artículo tercero apunta a otra cosa. Efectivamente, a convenios. Pero en A ese caso, convenios, por no ejemplo, si es perfecto. de una semana a otra, no sé, la institución tendrá que analizar si procede a lo mejor una causal de trato sí, directo. Sí. Pero es una compra pública, no, sí, es un entiendo. convenio. A menos que sea gratis. Sí. Claro, si fuera gratis, si ustedes como servicio le estuvieran haciendo un tipo trueque, ¿ya? En ese caso corresponde, pero si hay dinero por medio, No. Acuérdense que la ley de compra regula los contratos onerosos, Sí, ¿cierto? Que sí. hay dinero de por medio. Ah, perfecto. Si yo estoy pagando por ese servicio, hay una contratación regida por la ley de compra. Ahora, lo último solamente, que escuchaba que en realidad, si bien es cierto, a los compradores, ¿cierto?, se nos exige cumplir con la normativa y con todo lo que tiene que ver con la ley. Sin embargo, a veces las decisiones las tomamos las jefaturas que estamos a cargo de los departamentos y tenemos que estar muy empoderados frente a una decisión de repente. Pero a los jefes de servicio se les debiera capacitar, o sea, yo digo una capacitación general, o sea... Se les capacita permanentemente a través del servicio civil, permanentemente. ¿Ah, sí? De hecho, la actual directora, que antes era la jefa de la división jurídica, pero yo te digo casi todos los meses, iba al servicio civil a capacitar a los jefes de servicio. Se hacen encuentros regionales, donde va mucha gente de la institución a capacitar jefes de servicio. Ah, qué bueno, Se han hecho a los alcaldes. qué bueno. Le agradezco, gracias. ya. ¿Vamos? Había otro. Allá la señorita primero que estaba allá, después el joven. Gracias. Consultita. Delante hablábamos de una licitación que se invalidó por proceso por empate. 3 veces, ¿cierto? El señor de Temuco creo que hizo la consulta. En ese caso, al llamar a un nuevo proceso de licitación, ¿se puede cambiar las bases mejorando o no? Porque es un nuevo proceso de Es licitación. un nuevo proceso licitatorio, por lo tanto, es lo más recomendable es nuevamente Corregir hacer y la base. mejorar las bases. Ya. Lo otro es con respecto a por boleta de garantía. Una ¿Respecto de qué, empresa, perdón, ¿Qué dijo? ¿A una garantía? boleta de garantía. Ya. Garantía, recuerden Boleta de que garantía. se habla son garantías. La boleta es un tipo de garantía, es un tipo de caución. Sí, está claro. En este caso, la empresa está casi terminando la obra y por una X razón necesitó revalidar la boleta de garantía por fiel cumplimiento, pero está exigiendo revalidarla por el porcentaje de obras que queda. Es un monto muy grande. Yo entiendo que eso no se puede hacer porque no por el 5%, sino que por el porcentaje de obras que están por terminar. La ley señala que la garantía va entre un 5 y un 30% del monto de la contratación. Exacto, No sí. del remanente, ni lo que Exacto. queda, ni... Ya, ellos dicen que jurídicamente se podría hacer, pero nosotros le estamos diciendo de que no, porque en las bases no está explícito eso. Que ¿Qué puede es lo que nos dice usted que no se podría hacer? pedir Ampliando el contrato, lo que entendí era que No. Están cobrando la garantía, pero el tipo quiere que se le cobre, pero proporcional a lo que falta de contrato, una cosa claro, así, ¿no? exacto, proporcional a No. las obras. No, ojo que obras, ahí hay una contratación de servicios y la ley exige, cuando se contrata servicio, el plazo de vigencia de la garantía el plazo de vigencia de la garantía en el caso de la contratación de servicios es 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato. La Sí. ley establece el plazo de la vigencia. Sí, correcto. ¿Ya? Lo que en este caso la empresa necesita
ampliar la vigencia desde de la garantía por fiel cumplimiento. Pero es que no es que necesite ampliarla, ¿por qué la podría necesitar ampliar? Por un motivo de que se le dio un aumento de plazo al contrato y... Por eso podría ser lo que le Pero ellos preguntaba, están, una ampliación del pidiendo- contrato o de la vigencia. Pero digamos. la garantía es por el mismo monto. Ahí Siempre tendría por que el cambiarla y tendría que ser por el mismo monto Exactamente. original, porque la ley Esa es mi señala que es consulta. entre un 5 y un 30%. Por lo demás, el monto de la garantía está señalado en las bases. Entonces, Exacto, pero si estricta las bases sujeción a las dijeran, bases. pero si las bases Claro. dijeran de que esta garantía puede ser ampliada en vigencia por el monto, digamos, en porcentaje a las obras que quedan, No, claramente que no. no se en puede, ningún caso. porque está pidiendo un pronunciamiento jurídico al respecto a la empresa. Nosotros le dijimos que no se podía hacer. Es que no se puede. Es que no Primero corresponde. porque la ley señala la vigencia y segundo la ley señala el rango de monto y ese rango de monto está señalado además en las bases. Entonces Ya. no podría reducirse. Correcto, Lo que gracias. sí se puede hacer es que a veces en contratos muy grandes y que duren varios años, que pueda hacer una garantía parcializada, ¿no? Podría ser, la ley Pero permite eso tenía que estar en las bases. Pero tiene que señalado estar en las estipulado en las bases, bases. O por sea, si supuesto. en las bases está señalado que la garantía se va a pedir en forma parcializada, podrá hacerse. Pero si no quedó así en este caso, que es lo que está indicando, Era eso. El contrato La de Dios. prácticamente no puede incorporar absolutamente ninguna cláusula nueva que no haya estado señalada en las bases. Gracias. ¿ya? Espérate. No. Porque esa boleta está venciendo. No. ¿Lo dejaste estipulado en las bases? Si está estipulado, es que por eso te digo, es lo que yo estipule, porque ahí estaría asociando hitos y etapas, ¿ya? Pero siempre y cuando que se dé eso y que esté estipulado en las bases, ¿ya? Pero si no es así, no. Señor. Buenas tardes. Me voy a agarrar de lo que estaba hablando recién acerca de la diferencia entre compra pública y convenio de colaboración. ¿Qué pasa cuando, bueno, que a veces es bastante clara la diferencia, ¿no es cierto? Cuando hay una prestación de servicio se tiene que acudir a la compra pública y no queda otra. Pero ¿qué pasa si, para darle cierta operatividad a un convenio de colaboración, se transfieren recursos a una especie de unidad ejecutora que rinde después cuenta y que incluso devuelve el saldo y que el aporte a esta colaboración de parte de un organismo son esos recursos y esta unidad ejecutora pasa a efectuar las contrataciones que tiene que efectuar, específicamente, por ejemplo, Ya, en el caso de una me hablas de un universidad. acuerdo, un convenio de colaboración, pero donde yo Claro, te estoy donde- transfiriendo recursos financieros, ¿cierto? Para que tú Exactamente. puedas realizarme la prestación del servicio. Sería cuestionable el punto de vista No te de estoy la- pagando para que tú me prestes el No. servicio, sino que tú me dices, Es ya, para que ok, tú yo te ejecutes hago... una actividad. A ver, es como decir, es un convenio de colaboración, ¿ya? Porque ahí habrían, claro, es por ejemplo, cuando a mí me dicen, oye, Yeremenko, ¿puedes venir a impartir una capacitación cerrada a este servicio? Y yo digo, ya, ok, pero me paga el hospedaje y me paga los pasajes. Que en el caso puntual de lo que estaba hablando podría utilizarse esa figura, en el caso que da de la Universidad de Chile. Es que si es esa la figura, a ver, si fuera la... Yo dije ahí, eso no es un convenio de colaboración, es una contratación de un servicio que se rige por la ley de compras. Ya. ¿Ya? Eso lo dije súper claro respecto al caso de la Universidad Claro, de no me Chile. acordaba no me acuerdo muy bien de los supuestos fácticos de los que habló la persona que hizo la pregunta, pero si hay una colaboración que consiste en una transferencia de recursos, pero en la práctica es una colaboración y no es para nada o no necesariamente una prestación de un servicio, se podría, digamos, acoger el servicio a esa figura. Mira, hay que volver, yo no sé la verdad en qué caso concreto estás pensando, pero lo que hay que tener presente siempre es qué es lo que regula la ley de compra. Los contratos onerosos, como decía antes. Cuando hay una prestación, cuando hay un servicio o cuando hay un bien y el organismo paga por eso, ese es un contrato regido por la ley de compra. El tema de los convenios de transferencia de recursos, eso pasa todos los días con la Subdere le transfiere a los gobiernos regionales, los gobiernos regionales transfieren a los municipios, el FNDR, etcétera.
Siempre hay convenios de transferencia de recursos No toda para que el transferencia de recursos municipio es pago de un ejecute una precio. obra, para que, en fin, ¿te fijas? Esos son convenios de transferencia de recursos, no de colaboración, ¿no? Es eso, una transferencia de recursos, y Incluso para lo aunque cual sea- se firman convenios. Aunque sea un particular, o una entidad, en este caso, por ejemplo, académica, Como particular. no un convenio de colaboración con un ¿Con un otro privado? con otro ente, claro. Los dineros No, se no. transfieren o por ley o por convenios. Por Recuerda ejemplo, que- el Ministerio de Educación transfiere una cantidad infinita de dinero y lo hace porque la ley se lo establece, digamos. Está la ley de presupuesto. Lo otro es un convenio de transferencia de recursos. Son figuras distintas. ¿Qué es Y en el eso? caso No, particular del el convenio tema de del transferencia de convenio de recursos, colaboración, de lo que estaba mencionando hace un rato cuando conversamos el tema de la colaboración, es entre entidades públicas, no un público con un privado. Cuidado con eso. ¿Ya? Ahí yo no puedo hablar de convenio de colaboración a través de la normativa que indicaba la colega que se fue hace un rato, ¿cierto? Porque estoy hablando de una entidad pública con un privado. Ya ahí no me cuadra. Queda una consulta por ahí y sí, ahí, y después allá al fondo, sí, estamos conscientes. Tranquila, tranquila. Hola. Te tengo considerado. Sí, no, sí, bien, ¿Hablo? ahora sí, te escucho. Ah, Sí, ya. sí. No, más que una consulta, tiene que ver con que creo que puedo aportar un poquito a la pregunta que hacía la colega respecto de la garantía o la boleta de garantía, en concreto de esta obra, de la que hablaba ella antes. ¿Sí? Y lo que yo le estaba diciendo, me vine a sentar al ladito de ella, pero creo que es bueno a lo mejor compartir lo que más allá de que la ley de compras, o además de que la ley de compras dice que la boleta es de garantía, o la garantía es de fiel cumplimiento del contrato, y el contrato es por el monto total, digamos, que se contrata, las obras tienen una comisión receptora, tienen recepción definitiva, y contra esa boleta de garantía puede ser necesario ejecutar nuevamente obras que no quedaron bien hechas. Por tanto, en esos casos ni Disculpa, siquiera... la ley de compra no regula las obras públicas. ¿Ah? No, sí sé. Las obras públicas están excluidas de la ley. Sí. En el caso de los municipios, regula supletoriamente. Sí. Entonces ahí habría que ir a la normativa de esas obras públicas si están si se les aplica o normativa de obras públicas del MOP o se le aplica la normativa del Servio. Sí. Que esa normativa yo la desconozco. Sí, no, yo soy del Servio, por eso digamos la conozco, pero a lo que voy es a que en la medida en que una obra requiera recepción, que todas las obras que contrate quien sea, sean obras pequeñas, municipales o Servio o MOP o lo que sea, van a requerir una recepción para poder decir que el contrato está cumplido. Por tanto, tampoco es conveniente en las bases establecer excepciones a que se podrán reemplazar boletas de garantía fiel cumplimiento de contrato por montos menores ni nada de eso, porque es posible que la obra no quede bien hecha y sea necesario ejecutar la boleta de garantía para rehacer obra. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido creo que va más allá incluso la ley de compra. No, efectivo, por eso nosotros hablamos de respetar el monto estipulado en las bases. O sea, si en las bases se dijo 1,5 millones, 1,5 millones. No, es que vamos a extender el plazo, pero queda poco tiempo de contratación. Me da lo mismo el plazo que quede. El monto estipulado es 1,5 millones, 1,5 millones. Ah, pero es que la vamos a extender la garantía. Sí, tiene que ser por el monto establecido en las bases. ¿Ya? No puede ser mínimo. Por ahí al fondo, ahí está una señorita y después... Ya, las dos últimas consultas porque mi estimada amiga Karina tiene que cumplir otras responsabilidades. Consulta, respecto del procedimiento de la licitación privada, ¿cuándo aplica la licitación? Porque la ley no es clara respecto de la cantidad de licitaciones públicas previas que deben haber a una privada. Una. Es que dice licitaciones. Es una. ¿Estás hablando del artículo 10, número 1 del reglamento? Me parece. ¿Sí? ¿Uno dije sí? Una. La causal de trato directo del artículo 10, número 1. No. Está hablando de cuándo pasa de licitación pública a privada. Por ejemplo, o sea, ¿cuántas licitaciones públicas tiene que hacer? Previas a la licitación privada, una. Sí, la verdad que nosotros hemos entendido que es a lo menos 2. Porque la ley habla efectivamente. Hace poco nos preguntaron, la jurisprudencia, la Contraloría nunca se ha pronunciado. Entiendo que Entonces, sí. nosotros, Chile Compra, no tenemos facultades para interpretar o precisar la ley. ¿Ya? Nosotros,
como opinión hemos entendido que es más de una. Pero, y por eso mismo, acuérdense que se incorporó la reforma no sé qué año, se incorporó la letra L al número 7, que es que tiene que ser un requisito copulativo, que es la indispensabilidad, que es indispensable ese servicio o producto para la institución. Entonces, en ese caso yo puedo pasar de la licitación pública directamente, con una licitación pública, puedo pasar directamente al trato directo, siempre que se acredite que es indispensable para el organismo. Entonces ahí se salva esa dificultad de esa otra causal de trato directo. O sea, al menos dos para así lo hemos pública. entendido. Claro, lo que pasa es que, a ver, sería bueno preguntarle a la Contraloría la verdad, pero nosotros lo hemos entendido así. Si tú haces la revisión, la primera causal te dice, si la licitación pública se declarara desierta, ¿cierto?, procederá licitación privada. Si la licitación privada se declara desierta, procederá al trato directo. Correcto. Y ahí viene, todavía no me acuerdo, de hace 2 años atrás que un caballero se enojó conmigo por esa causal, porque te dice, podrá realizar trato directo, pero con 3 cotizaciones. Sí. Además. Dice. Entonces, lo que pasa es que efectivamente... El caballero se enojó conmigo, me dijo, ¿y de dónde le saco las 3 cotizaciones? Si se declaró desierto. Efectivamente nosotros hicimos la consulta a la Contraloría de La Serena y nos dio la misma respuesta, pero como la ley no era clara, nosotros en algún momento llegamos a la discrepancia de que no, sí tendría que ser un proceso. Pero aludiendo a que, claro, de repente uno necesita las cosas rápido y tiene que ser lo mismo. No tengo 3 cotizaciones de repente para aludir un trato directo. Entonces, con el departamento jurídico tuvimos en algún momento la misma discrepancia respecto de que si era un proceso o 2 procesos. Pero si usted dice que son 2 procesos, nos quedamos con los 2. 2 y 1. Allá al fondo, por favor. Allá, la última consultita y con ello terminamos porque... Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo quería hacer en realidad son 2, no sé si puedo abusar, pero la primera se trata de la inhabilidad. Yo trabajo en un hospital y específicamente nos pasa que en alguna oportunidad hemos llamado a un proceso de licitación para la instalación de algún catéter o para la realización de un tema en especial y tenemos una única postulación, una única oferta de parte del jefe de servicio que está requiriendo, digamos, ese examen, esa instalación de catéter o esa cirugía en especial. Por ese, pues, digamos, aquí también se puede presentar la inhabilidad porque él es la jefatura de la unidad que está requiriendo el servicio. Hacemos la licitación, se presenta solo él. La licitación se declara desierta por el tema de la inhabilidad, porque él no cumple con los requisitos. Se vuelve a hacer solo él nuevamente y nosotros, de verdad, se necesita, pero con urgencia, realizar ese tipo de prestación de servicio y no hay nadie más que la haga. Directamente nos toca adjudicar. No hay ningún inconveniente en esa situación, porque la verdad es que no se presenta nadie más. A ver, resumiendo, hacen llamado a licitación, se presenta un oferente que es el director del servicio. No, el jefe de la unidad. El jefe de la unidad. Que requiere, sí. Perdón. Sí. Se declara desierta, ¿cierto? O se declara inadmisible, ¿cierto? Y vuelven a hacer un llamado a licitación y nuevamente es el jefe de la unidad el que se vuelve a presentar. Perdona, pero ese jefe de la unidad es absolutamente inhábil para participar en ese... ¿Y qué hacemos? Porque no podemos dejar de prestar el servicio porque es un hospital. Esa persona debería ser sancionada, hacerle un sumario y ser destituida a ese nivel de gravedad. Y después de destituirlo, hay una falta absoluta a la probidad, pero total. Y si es es que es un problema porque si es el único proveedor y un paciente se me va a morir, o sea, porque se va a morir. ¿Tú estás poniendo un caso hipotético o eso ocurrió? No, es un proceso que está pendiente, todavía no pasa, todavía no se termina el proceso. Es que no podría pasar, digamos. O sea, ¿Y qué solución le podemos dar a estos casos? Porque no tenemos a nadie más y el paciente que lo requiere va a fallecer. Y de verdad va a fallecer. ¿Qué podemos hacer ahí? Mira, se le puede dar el camino fácil, que presente la carta de renuncia. Claro, que renuncie primero. Claro, renuncia y él sigue ofertando, tranquilo. Pero deja de ser funcionario público. Eso sería un escándalo. Ya, y si decide... O sea, dile, a menos que quieran salir ustedes como servicio en la prensa y todas esas cosas, porque en realidad, y no precisamente por buen servicio. Y si pasa, decide no hacerlo y nosotros perdemos el paciente.
No, pero es que sabes que me estás poniendo un caso. No, es que por eso yo no podría responder más allá de No, lo que te dije. O sea, eso no puede pasar, y si pasa, una persona que hace eso debería ser sumariada y probablemente destituida de su cargo. Y yo haría una revisión en tus bases, ¿ah? Sí. Te apuesto que según lo mencionado, a mí así como que sea proveedor único. me tinca así como Por que eso, proveedor, podría ser que él hubiera ayudado en la elaboración de las bases. No. ¿Sabes la que verdad en parece- general, y eso la jurisprudencia de la Contraloría ha dicho, una de las causales de trato directo más difícil de justificar, de proveedor fundamentar y de acreditar es el proveedor único. Porque muy rara vez hay un proveedor único, porque tú no puedes hacer las licitaciones ni a nivel regional, ¿te fijas? Pues es a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, ¿de qué podría haber un proveedor único en el mundo? Es que por eso ¿te digo, fijas? ¿por qué no se presentan más? ¿Cómo lo podemos solucionar? Porque esa es la inquietud, digamos, fíjate, cómo es que solucionar mira, esta a ver, situación. para dejarles por favor claro lo siguiente, él de partida como jefe de la unidad requiriente Sí, no no tendría debería ni estar siquiera por que la haber inhabilidad. ofertado. Sí. No ¿Ya? puede participar. O sea, partamos por ahí. El tipo no tenía que haber ofertado porque, primero, es de su unidad requiriente, es de su unidad contratante. O sea, yo estoy contratado y estoy presentándome como jefe de unidad. No. Hay una opción, te dice así la normativa, creo que una menos que, pero esa menos que es para realizar otro tipo de contratación que vendría posterior a la licitación pública. Pero si está haciendo un llamado a licitación pública, ese jefe de servicio, porque es jefe de servicio, Claro, jefe de unidad, no debería haber pensado ni por un momento en ofertar. Tuvimos un caso similar, donde precisamente, por eso te preguntaba si había tenido participación en las bases, porque hubo un caso que se dio hace un par de años atrás, donde precisamente una persona del servicio elaboró las bases, ayudó en la elaboración de las bases, se presentaron a licitación, ofertó a la licitación, se adjudicó. Y no es broma, y se adjudicó, y tú me vas a decir, ¿y realizó el servicio? No. Se le despidió, no puede trabajar en 5 años en el servicio público, bueno, ahora ya en 3. Ha pasado el tiempo. Hace 2 años atrás, ¿ya? Y obviamente hubo una sanción también para el servicio, porque tú no puedes adjudicarle a un funcionario. De otra institución podrá ser. De la misma, Pero de la misma, ninguna circunstancia. es como que yo me adjudicara, Yenemenco Rojas, me adjudicara como persona natural en una licitación de la dirección de compra. A todas luces, aunque cumpliera con todos los requisitos, ¿qué va a decir en todo el mundo? Y el tema de la probidad, como dice. Bien, Exacto, por así eso que, hice la consulta, digamos. por favor, no. Muchísimas gracias. Gracias a mi amiga Karina por su participación. Gracias a ustedes por su paciencia. ¿Qué va a hacer? Al stand.